etapa me gustaría que comentaras cómo empieza tu malestar. Recuerdo que en enero empezaste a tener síntomas, quiero que hables de esos síntomas. Después vendría bien que explicaras cómo es que llegas con el médico particular, un pediatra, cómo ese pediatra te refiere y por qué a la consulta psicológica, cómo una vez que estamos en consulta psicológica descubrimos que pues tu atención ya no la podía llevar el médico pediatra en particular y cómo te manda a tu clínica del seguro. Y ya después, en un segundo momento, vamos a ver qué pasa en el seguro, qué diagnósticos se están manejando, qué sientes ante esos diagnósticos y cuál ha sido el proceso para descartar ciertos diagnósticos que ahí en el seguro empezaron a manejar. Entonces, si podrías empezar a narrar cuáles fueron tus primeros síntomas, por qué vas con el doctor y luego cómo llegas a la consulta con él. ¿Sí, Diego? Adelante. Bueno, recuerdo que en enero de este año más o menos empecé con diarrea. Recuerdo que me dolía el estómago y me sentía cansado. No con sueño, pero sí me sentía cansado. También recuerdo que llegamos a hablar un poco de si ya habíamos visto mis heces fecales. Y recuerdo que le dije que sí, que ya sabía. Pero pues, como tal no sabía, a mí me daba pena. ¿Te daba pena qué? Es que no me gustaba, no me gustaba ver ciertas cosas, no me gustaba ver ciertas cosas. ¿Ciertas cosas de qué? De mí mismo. Por ejemplo, el papel lo sacaba, no lo veía, yo hacía lo envolvía y grababa. Antes de bajarle yo siempre bajaba la taza porque no quería ver. Y hasta que usted me dijo, y ella fue como, dije, sí dije, o soy yo o es otra persona la que la ve. Y dije, pues prefiero que sea yo. No me acuerdo si le mandé una foto o no, pero más o menos recuerdo que le dije que era café y usted me dijo que sí tenía la foto. Creo que sí la mandé. Y ahí me dijo que tenía sangre. Y pues yo no, ni cuenta la vida, porque yo, no, voy a repetir, no me gustaba eso. Y bueno, ahí fue cuando después pasó lo del, me dijeron que tenía que llegar seguro. Mi papá me estuvo acompañando a esas consultas y después de eso, pues fue cuando dijeron que lo que tenía para descartar ciertos tipos de problemas, porque habíamos tenido problemas con antecedentes en la familia de cáncer. Bien, voy a regresar un poquito a eso de las heces fecales porque me interesa preguntarte en ese momento qué sentiste. Como bien dices, tú no le habías comentado al doctor, al pediatra, aunque él te había comentado que si sangrabas, tú le habías dicho que no. Efectivamente pasa esto que narras tú de que yo te dije o que te dejaba como tarea el que tenías que revisar tus heces fecales y que si no las querías revisar tú que le dijeras a alguien que te ayudara, ¿no? Me acuerdo que trabajamos aquí, ¿te acuerdas más o menos cuántas semanas? Para perder el miedo a ver eso o para empezar a ver que es parte de tu cuerpo, que tenías, no sé, como que derecho a integrarlo dentro de tu registro mental. ¿Te acuerdas cuántas semanitas tardamos en que tú pudieras ver tus heces fecales y mandarme esa fotito? Sí, primero me acuerdo que me mandaste un audio, después una foto mostrándome las heces fecales. ¿Te acuerdas cuántas semanas fueron? Fueron 2 más o menos. Bien. Después de esas 2 semanas es cuando ya te digo que tiene efectivamente sangre y vas. Pero hay algo importante que me gustaría que recuperáramos de ese momento de la historia. ¿Te acuerdas que te sentías culpable por no haber dicho que estabas sangrando? ¿Recuerdas eso? ¿Podrías hablar un poquito sobre eso? Recuerdo que me sentí culpable porque yo no veía las heces, yo no sabía. Y le llegué a comentar que se estaba atrasando, sentía que se atrasaba, que era mi culpa que no avanzara el tratamiento. Pero es que no, yo en verdad que no sabía. Usted vio, le comenté pasando ese momento y
me costó hasta para ver mis heces. Me costó cierto tiempo. Sí. Y bueno, era eso, que sentía que se atrasaba el proceso por mi culpa. ¿Por tu culpa? ¿Pero te acuerdas qué te dije al respecto, cómo trabajamos eso de la culpa? ¿A qué fue la conclusión que llegamos al final? ¿Te acuerdas, Diego? Recuerdo que, bueno, es que me dijo que como tal yo no mentía, que no era mi culpa, porque yo tampoco sabía, o sea, que si yo hubiera, yo lo hubiera sabido desde un principio, sí hubiera sido mi culpa, pero como yo no estaba consciente de que sangraba, como tampoco sentía ese dolor, pues no era mi culpa como tal. Y no lo comprendía, me costó comprenderlo porque para mí yo seguía sintiendo. Pero después de ese momento me quedé pensando y me quedé viendo que si no sabes algo, como tal no puede ser tu culpa. Hasta ese primer momento, antes de llegar al seguro, si todo ese momento que se ha vivido fuera una película o una canción, ¿cómo se vería esa película? ¿O cómo se vería ese momento? ¿Cómo se llamaría esa película? Pues yo digo, es que hasta eso ya lo había pensado un poquito, porque pues no había salido. Y yo digo que sería un final contradictorio. ¿Un cómo? Un final contradictorio. ¿Por qué? Porque, bueno, es que empezamos pensando que no tenía miedo. Después que me dijeron que algo me pudo hacer daño y que me había abierto y estaba sangrando y había perdón. Pensamos también que era eso y bueno, no, tampoco resultó. Y después en el seguro revisaron los antecedentes de mi familia y tenían con cáncer. Sí, fue como que fue cambiando todo y fue acabando, bueno, estamos acabando esta parte, pero de una forma que no esperaba yo. Y sí, o sea, solo sería eso. Ajá, ¿y cómo se vería? ¿Cómo se vería a color, caótico, blanco y negro? ¿Cómo se vería esa primera escena de esa película llamada ¿qué? ¿Cómo dijiste? ¿Un qué? Un final contradictorio. Un final contradictorio, Diego. Sí, bueno, sería al principio inicia todo un poco colorido. Sí. Porque se piensa en esa primera actuación que es algo fácil de resolver, que es solo con alimentación y nutriéndome, poniéndome fuertes. Pero resulta que va cambiando. Sí. La segunda escenita sería un poco más gris porque ahí va una rasgadura o algo así y como que empieza como que se empieza a contradecir lo del principio a esto, pero aún sigue teniendo un poco de sentido. Y ya cuando sale lo del tema del cáncer ya sería algo más oscuro, como las películas de blanco y negro o blanco y gris, porque ahí resultó tener antecedentes con cáncer y cosa que no esperaba, sinceramente. No, fue como una sorpresa y es algo un poco oscuro. ¿Por qué? Porque no pensaba que fuera tanto así. Ahora quiero que nos instalemos en ese momento para recapitular qué sentiste, cómo te enteras que el diagnóstico que se está presumiendo o el que se quiere descartar es un cáncer de colon. ¿Qué pensaste acerca de la posibilidad de poder tener un cáncer de colon? Aquí también sería interesante que me dijeras quién está a tu lado, con quién hablas por primera vez de esto, cómo te sientes y eso, en qué acabó finalmente todo este proceso. ¿Va? Ok. Por parte de los doctores la posibilidad de que descartar ese cáncer y sí me quedé un poco en shock porque no supe qué hacer, me revolví, mis sentimientos se revolvieron, me sentí raro
de una forma rara. Después le digo a mi papá, viene mi papá, y le digo que sí puede venir mi mamá al día siguiente. Y mi mamá, bueno, como mi mamá tiene que cuidar a mis hermanos, pues, o sea, yo por eso dije que al día siguiente. Y mi papá me dijo que ya me esperara un poco porque yo sí, pero sí vino mi mamá. Y recuerdo que le dije, oye, mamá, me dijeron, estás escapando por algo del cáncer. Y mi mamá me lo confirmó. Ella me explicó sobre los antecedentes de la familia de mi papá. Y sí, o sea, como que aún seguía un poco en shock. Me llegué a alterar un ratito porque recuerdo que empecé a recordar a mi amigo. Ese amigo ya se suicidó. Yo empecé a pensar cómo era la muerte. Llegué a pensar que había después de la muerte. Si moría, ¿qué pasaría después? Y me sentí triste también. Me sentí triste. Porque sí, había qué tantas posibilidades de salvarme, tal vez. Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y después recuerdo que ya, ¿saben? Le digo a mi papá que si puedo venir el viernes a psicólogo. Y él me dice, no, pero el miércoles tienes que esperar a descansar y todo eso. Y le digo que yo quiero ir el viernes a ver a la psicóloga. Y ya fue cuando vine, ¿se acuerdan? Sí, Diego, sí me acuerdo de que hablamos en esa sesión, pero me gustaría que tú con tus palabras recordaras un poco lo que hablaste en esa sesión, que sentiste, lo que recuerdes de esa sesión. En tus palabras lo quiero escuchar, Diego. Sí, recuerdo que, bueno, hablamos sobre la posibilidad de tener cáncer. Hablamos sobre la posibilidad de muerte y todo eso. ¿Por qué? Porque, pues, es que yo en mi cabeza era muchas posibilidades y hablamos de la mayoría de esas. También le comenté sobre la muerte de Osmar y ahí también descubrimos como, bueno, lo que Jim suele hacer o qué representa. Recuerdo que cuando estaba en pediatra, yo cuento como menor, bueno, soy menor, y había otros niños que sí estaban con dolor. Y recuerdo que empezó a sonar esa musiquita que le digo. Y después apareció Jin y empezó a hablar, empezó a bailar. Primero empezó tocando la batería. Después él dijo acto número 1 y empezó a bailar, pero yo me estaba enojando. ¿Por qué te estabas enojando, Diego? Porque de alguna manera los que estaban a mi alrededor tenían dolor, más dolor que yo. ¿A quién te refieres con estaban a mi alrededor? A los niños, digamos. Es que había uno con síndrome de Down que estaba gritando. Yo sé que le dolía, yo lo sé, yo lo siento. Y había otro también, el cual se escuchaba como lloraba. Y yo sentía mal, pero de la nada, al aparecer eso, primero la música. Después Jin dijo primero, esto no me gusta. Y fue cuando empezó a bailar. Empezó a moverse, a mover las manos, empezó a hacer movimientos. Y como, o sea, en parte sentía calma, pero en parte yo seguía alterado, enojado. Enojado por los niños a tu alrededor, con los que estabas compartiendo la sala. Sí. ¿Estabas enojado o sentías dolor por ellos, Diego? Fueron las dos como tal. No, yo sentía mal porque ellos estaban mal. Yo no soy algo más para ayudarlos. Yo
yo tengo los conocimientos, no tengo un doctorado o algo para yo decir, tienen esto y se van a curar o no se van a curar. Yo no sabía, yo sentía feo por ellos. Y también no va conmigo porque yo no sentía tanto con ellos. O sea, yo podría estar en mi casa, que viniera un doctor o algo así, pero yo estaba allí. Bien, Diego. Recuerdo que en esa sesión, como bien lo comentas tú, descubrimos que Jin aparece un poco para mitigar tu dolor, un poco para que tú te des cuenta que tienes esa capacidad de autorregular este enojo o esta tristeza que sentías por tus compañeros de sala. Y también descubrimos que había una posibilidad muy grande de que en todo caso, si salías con un diagnóstico positivo de cáncer, te fuera no tan mal porque se estaba descubriendo o se iba a descubrir en una etapa muy inicial y que eso nos daba posibilidades de llevarla mejor. Ahora quiero que vayamos al momento en el que justo recibes el resultado donde te dicen que no es cáncer, que se descarta el cáncer de colon, y quiero que me hables de eso. ¿Qué sentiste? ¿Con quién compartiste el sentimiento ante este diagnóstico? Háblame de esa etapa, de ese proceso. Pues, bueno, sí. Cuando pasó eso, sí. Haz de cuenta, me dicen que se ha descartado. Y en parte me siento bien, me siento como que feliz porque sé que no tengo eso, ese cáncer. Pero entonces, ¿te acuerdas más o menos cuántas semanas después recibiste esa información de que no tenías cáncer? Fue aproximadamente como 4, algo así. Bueno, no sé cuánto recuerdo. Sí, ¿no? ¿Fueron 4? Sí, 4 semanas después llegó el resultado de la biopsia. Bueno, pues, o sea, yo en parte le digo, me sentí feliz, me sentí positivo porque no tenía cáncer. Sí. Es la parte de descubrir que era parte de un cierto miedo que le llega a tener en el momento. Y bueno, o sea, se quitó y todo. Y ya me pude sentir un poco feliz, pero en parte entonces no sabía el dolor, el por qué seguía siendo. A eso quiero que regresemos, Diego. Porque justamente te hacen la biopsia, a las 4 semanas reciben el resultado, pero tú seguías con síntomas y después inicia un nuevo proceso, ¿cierto? Descartar que ahora no se tratara de un cáncer de páncreas o un cáncer hepático. Ahora vamos a hablar un poco de ese momento. Lo mismo, ¿qué piensas ante ese diagnóstico? ¿Cómo lo vives en cuanto a con qué personas, con quién lo comentas, qué sientes, qué te lleva a pensar cada uno de esos diagnósticos? Porque aquí pues son 2, ¿no? Un probable cáncer hepático y uno de páncreas. Te escucho, Diego. Pues, me siento más confiado porque pues, el último resultado pues salió bien y me siento que estos van a ser igual. No diré que no siento un poco de nervios, pero en 2 semanas creo llegan los resultados y les digo, siento que va a salir igual, bien. Pues los primeros salieron bien y yo digo que los otros que van a salir igual a salir bien. Estoy confiado, me siento confiado en que saldrán. ¿Quién te acompañó en ese proceso o con quién platicaste sobre ahora esta nueva posibilidad? Pues ahora sí fue con mi mamá y mi papá. Y también se lo he comentado a usted. Sí. Bien, ahora vamos, o me gustaría que tú contestaras a estas preguntas. ¿Qué ha cambiado en ti desde que todo esto empezó, Diego? Creo que ha cambiado la forma en la que yo veo a las personas. Por ejemplo, si había comentado a mi papá, bueno, pues ya no siento que le comentaba desde un principio que él era culero conmigo desde muy chico, y ahora ya se preocupó más por mí. De hecho, para sus sesiones él me llevó al doctor y todo, y como que siento que está cambiando esa parte de
de ver a las personas. También se acuerda que habíamos hablado de, creo que eran los alters, de que yo no estoy loco, yo no estoy canómero, no estoy embrujado, no estoy nada, sino de que yo los produzco, son parte de mí. De alguna manera yo hago para que ellos, bueno, uno me distraiga, el otro yo puedo decir que hace sus buenas acciones, pero como ya vimos, todos ellos son yo, más que no lo veo como si fuera yo, y eso lo habíamos estado tratando, ¿se acuerdan? Gracias, Diego, por compartir. Ahora, ¿tú qué le dirías a ese Diego del pasado, a ese Diego que inició este proceso? ¿Qué le dirías a ese Diego? Yo le diría que confíe, que confíe en el proceso, sí, que no está loco, que no está teniendo alucinaciones, que no es nada malo, solamente que él se encuentra un poco fragmentado. Yo le diría que esté positivo y que aprenda también a confiar, que no es malo llorar, porque al fin y al cabo yo he llorado ya 3 veces aquí, no es nada malo, que yo no tengo la culpa de nada, de todo lo que ha pasado, nada, y de lo que él va a pasar, nada es su culpa, nada es su culpa. Muchas gracias, Diego, por compartir esto. 2 preguntas más para terminar esta sesión. ¿Te late? Sí. Una más. ¿Cómo sientes ahora tu cuerpo? ¿Qué dirías acerca de tu cuerpo? ¿Cómo lo describirías a tu cuerpo? Yo diría que es como un edificio viejo. ¿Por qué? Porque él ha pasado temblores, lluvias, ha aguantado vientos, ciertas partes se han derrumbado, pero se han construido. Así que yo diría que mi cuerpo es como un edificio viejo. Y no por lo mismo de que esté viejo, sino por lo mismo de que ha pasado por tanto y aún así sigue de pie. Ok, Diego. Una pregunta más. Si esta historia fuera un libro, ¿cómo se titularía y por qué? ¿Y qué encontraríamos en ese libro? Yo diría que se lea las 4 voces, porque anteriormente yo estaba en 4 fragmentos, yo y las otras 3. Y de alguna manera ya hemos aprendido a unirlos. Ya no siento que sean otras personas. Ya no siento que les pasa a otras personas. ¿Se acuerda que yo le dije que lo que yo sentía que le pasaban a otras personas? Pues descubrimos que eso estaba mal, o sea, porque a mí me está pasando. Y eso me hacía mal porque yo no podía ser capaz de decir que a mí me estaba pasando. Y ahorita, ya que he armado esos fragmentos, pues cada uno tiene su personalidad. Sí. Así que cuando lo juntas todos, quedo yo completo. Y por eso serían los 4 fragmentos, porque el libro se dividiría en 4 fragmentos y al unirlo todo daría una pieza. Bien, Diego, me encanta que hoy lo empieces a ver así, que reconozcas que esas cosas que hace Will son cosas que en realidad tú quieres hacer, como hacer actos de bien, ¿no? Como la escena que narraste cuando te acercaste a ayudar a un compañero de la secundaria, a preguntarle que por qué lloraba, que qué necesitaba. Me gusta que, por ejemplo, Gina aparece como para autorregularte y poderte poner en contacto contigo mismo y dejar un poquito de lado el dolor de tus compañeros de sala. Y también es importante, sí, como te lo dije en sesión, que reconocieras que esas cosas, esos dolores,
te pasan a ti, que tú eres, ¿no?, el que siente el miedo ante un diagnóstico de cáncer, que tú eres el que siente miedo ante la recuperación de una cirugía. Me gusta mucho la forma en la que lo apalabras. Y último, ¿crees que este ejercicio te ha servido para algo? ¿Tuvo una razón de ser? Si bien yo te expliqué al principio que el objetivo era recapitular esta historia, ¿sí sientes que al haber terminado con este ejercicio se cumplieron esos objetivos? De que tú te hagas más consciente de qué viviste, cómo lo viviste, quién estuvo a tu lado, los dolores físicos y emocionales, las cosas a las que te llevó a reflexionar, tu proceso de estar buscando un diagnóstico, que bueno, que sigues en ese proceso. Háblame de eso, yo. Yo lo diría y describiría como el cuarto y último acto. Ok. Porque estamos todos, ya estamos más unidos, que es lo que hace en un cuarto acto, sacar contra las manos y se agacha. Eso se parece muy al discurso de Jim, ¿no? Así es. Y damos las gracias porque ya estamos aquí. Y pase lo que vaya a pasar, sí que va a ser bueno. No, yo sé que voy a estar bien. Y todo esto me ha ayudado a construir mi parte de la historia que va a marcar mi vida. Así que yo despediría como un cuarto acto. Gracias. Muy bien. Bien, Diego. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de esta sesión, en la cual vamos a dejar de forma física todo esto que has narrado. Todo esto que has dicho lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle un nombre a esta línea de tiempo. ¿Sí trajiste las imágenes que te pedí? Sí, aquí. Bueno, esas imágenes hacían referencia a cada uno de estos 4 procesos que íbamos a tocar el día de hoy, a narrar. No vamos a escribir aquí todo, solo pues la imagen que represente ese primer proceso, este segundo sea el inicio, cuando estamos esperando el diagnóstico de cáncer, cuando ya te dicen que no y estamos esperando el otro. Y vamos a escribir de forma muy sencilla, traigo más de estos, no te preocupes, pero sí nada más como que las ideas generales, qué sentí, quién me acompañó, qué pensé, qué reflexioné, algo muy sencillo porque ya lo explicamos aquí. Entonces vamos a empezar por elegirle un nombre a esta línea de tiempo, después vas a recortar la imagen, aquí vas a poner solamente lo que representa, como tú quieras, y eso lo vamos a hacer, te traes tu tarea, porque tu tarea era las imágenes y era escribir a mano todo esto que, bueno, de alguna u otra forma narraste ahorita, ¿no? Como que bajar la historia para ti, ponerle en orden, cómo empieza, y eso lo vamos a hacer aquí, Diego, ¿me sigues? ¿Traes los plumones? Sí, sí. Ok. Eso lo vamos a hacer aquí, Diego, no en el consultorio. En el consultorio no, lo voy a cerrar. Hoy lo vamos a hacer aquí, Diego. Adelante. Gracias. Ay, pero acá se entra sin estos. Claro. Y aquí vas a recortar. Ok. Y ahorita te traigo el print. Y para que le escribas el nombre a su línea de tiempo, voy a traer más papel. ¿Qué te digo? También te voy a traer las tijeras para que recortes las imágenes y vamos a ponerle el nombre a la línea del tiempo. Vas. Déjame, voy por el print y voy por las... ¿Cuántas imágenes son? Voy por el print y voy a ir por... Ajá. ¿Va? Va.